Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más de historia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el mercantilismo y el comercio triangular. Es decir, cómo se trabajaba durante la conquista en nuestro continente americano. Pero antes vamos a conocer un breve contexto. ¿Cuáles eran las intenciones económicas y políticas de la conquista? Cuando Europa llegó a nuestro continente tenía estas intenciones realmente. Primero, expandir sus territorios comerciales, además de diversificar todos los productos. Claramente la obtención de materia prima, es decir, adueñarse, llevarse todos los recursos que se encuentran en nuestro continente hacia Europa. Ellos además querían también controlar las rutas marítimas y terrestres para poder comercializar de mejor manera. Y finalmente, como la iglesia estaba a cargo, liderando todo este proceso de conquista también, ellos querían expandir el catolicismo. Ellos querían expandir la fe cristiana a todos los nativos americanos. Como yo había mencionado, la religión estaba justificando todo este proceso de conquista. Por ende, aparece un primer documento avalado por la iglesia, llamado la Bula Papal, en 1493. ¿De qué se trataba este documento? En ese documento decía que todo lo hallado en el continente americano pertenecía exclusivamente a la Iglesia Católica de España. Todo lo encontrado aquí. Esto les pareció injusto a varias personas españolas e incluso a portugueses. Por esa razón, refutan, eliminan este documento llamado la Bula Papal y un año después, en 1494, aparece un nuevo documento llamado el Tratado de Tordesillas. ¿De qué se trata esto? En el Tratado de Tordesillas decían que tanto los españoles como los portugueses podían obtener todos los beneficios que encuentren aquí en nuestro continente. Es decir, podían acceder a todos los territorios y materias primas americanos. Esto es un breve contexto de cómo llegaron la conquista aquí en nuestro continente. Durante la conquista existieron producciones o formas de trabajo, buscar una economía. Uno de estos mecanismos de producción fueron las encomiendas. Estas encomiendas ya se trabajaba en Europa. Entonces, cuando llegaron aquí a América, les fue fácil ponerlo en práctica. ¿En qué consistía este mecanismo? Había una persona llamado encomendero, es decir, un español que estaba a cargo de un grupo de indígenas. El beneficio iba a ser mutuo. ¿Qué recibía el encomendero? Él recibía el beneficio del trabajo indígena. Además, el encomendero debía proteger, evangelizar y enseñar a toda la población indígena que estaba a su cargo. Por otro lado, la población indígena debía trabajar en la agricultura, en la minería o en cualquier tipo de trabajo que el encomendero le ponga. Pero la población indígena también tenía que pagar ciertos tributos a la corona, es decir, pagar diezmos, pagar impuestos a la Iglesia Católica, y todas las ganancias se las llevaba el encomendero también. Esto eran las encomiendas. Un español estaba a cargo de un grupo indígena específico. Durante la conquista se aplicó un sistema llamado el mercantilismo. Durante los siglos XVI, XVII, XVIII, que se estaba dando la conquista aquí en nuestro continente americano, aparecieron muchos economistas, muchos historiadores, investigadores que consideraban que una nación, el enriquecimiento o el poder de una nación dependía de cuántos metales preciosos esté acumulando. Es decir, el mercantilismo se trata de que mientras más se acumulen metales preciosos como el oro, pues más rico, más poder va a tener esa persona, ese grupo de personas o esa nación. Los mercantilistas tenían 4 condiciones para poder aplicar al pie de la letra este sistema. Tenemos una primera condición que era necesario y era fortalecer la producción interna de los países y anular cualquier barrera que impidiera dicha producción. Es decir, los mercantilistas querían que las personas empiecen a consumir lo local para que así los metales preciosos se queden y no salgan cuando compren lo que viene de fuera. 2,
incluir regulaciones al comercio por parte del Estado. Los mercantilistas querían que el Estado intervenga para poder controlar todo este proceso de comercialización. Una tercera condición que era necesaria es que la exportación de artículos fuera mayor que la importación. Claro, los mercantilistas querían que no haya tanta exportación. ¿Por qué? Porque al traer productos de fuera, pues los metales preciosos iban a salir fácilmente. Por eso los mercantilistas querían enfatizar en la importación. 4, establecer impuestos para los productos extranjeros con el fin de beneficiar los locales. ¿Qué es lo que querían hacer los mercantilistas? Que las personas que importen, es decir, que las personas que traigan productos de fuera, que compren productos del exterior, paguen un poquito más para que al final decidan ya no hacerlo y solamente comprar lo de la localidad, lo nacional. Entonces pusieron ciertos impuestos o ciertas tarifas altas a los productos extranjeros. Ellos querían exportar sobre todo para que entre todos los metales preciosos, sobre todo el oro. En la teoría está fácil, el mercantilismo. ¿De qué se trataba? Acumulación de metales preciosos. En la práctica, esto no fue tan fácil. Las dificultades del mercantilismo. Existieron 3 factores importantes para que el mercantilismo haya terminado. El primero, lo complicado que era para el reino, pues hacer durar todas las riquezas que obtenía. ¿Por qué? Porque con la misma velocidad con la que los metales preciosos ingresaban, acumulaban, pues también se gastaba porque debían cubrir todas las necesidades de su nación. Otro factor es que frente a la acumulación de los metales preciosos, con el tiempo el oro, esos metales preciosos empezaron a ser muy comunes. Entonces el valor comercial empezó a bajar, se perdió. Por esta razón ya no había tanta importancia de que los mercantilistas vayan acumulando para poder enriquecerse. Y un tercer factor, tenemos la riqueza obtenida, tampoco se usó para fortalecer la producción interna. Los mercantilistas llegaron al punto de querer solo acumular, que dejaron de lado invertir en su producción nacional, en su producción local. Por esta razón, ya no tenían productos para poder exportar. Entonces, los metales preciosos ya no podían ingresar fácilmente. Esto ha sido el mercantilismo. Recordemos la palabra clave, acumulación. ¿De qué? De metales preciosos como el oro. Vamos a continuar. Durante todo este proceso de conquista también aparece algo muy importante llamado el comercio triangular. ¿De qué se trata o cómo nace? Primero, cabe mencionar que Europa ya tenía rutas intercontinentales entre Asia y África. Ellos ya conocían todo este proceso. Esta experiencia previa, sumada más lo del mercantilismo que facilitó establecer rutas comerciales transoceánicas, es decir, de un océano a otro, lo que produjeron es que países como Portugal, España, Reino Unido, Inglaterra empiecen a aprovechar todas estas rutas para poder comercializar de continente a continente. Europa ya tenía condiciones, es decir, ya tenía ventajas que facilitó el comercio triangular. ¿Cuáles fueron estas ventajas? Las rutas conocidas a través del Océano Atlántico y sobre todo los medios de transporte adecuados para poder navegar en estos océanos. La mano de obra barata, pero sobre todo gratuita en cada continente. En África ellos tenían a los esclavos y aquí en América pues también esclavizaban a los indígenas. Otra condición u otra ventaja de los europeos es la capacidad de realizar productos manufacturados en Europa. Esta condición hacía que los europeos cuando llegaban aquí a nuestro continente americano, ellos obtenían toda la materia prima de América, pero también de África, y toda esa materia prima tal cual se lo llevaban a Europa. Y en Europa, con sus grandes industrias, con sus grandes fábricas, ellos lo elaboraban, los transformaban y luego estos productos manufacturados los regresaban a América, los regresaban a África a venderlos a altos precios. Y una última condición que facilitó el comercio triangular es el convencimiento de superioridad
natural, intelectual y moral de la población europea. Esto incluso estaba justificado por la religión. La religión avaló todo este proceso de explotación. Esto empieza desde el físico. Cuando los europeos llegaron aquí al continente americano y ellos se compararon con los nativos, ellos se vieron altos, blancos, con los ojos azules, entonces inmediatamente se sintieron superiores. Y eso justificó supuestamente todo este proceso de explotación. ¿Por qué es comercio triangular? Porque forma un triángulo. ¿Qué continentes participaron en el comercio triangular? África, América y Europa. De África a América transportaban esclavos o algunos productos. De América a Europa transportaban productos agrícolas y sobre todo los metales preciosos, todas las materias primas. De Europa a África y a América se transportaban los productos manufacturados, armas, licores, telas, etc. Estos productos eran sumamente caros. De África y de América se llevaban los productos gratis, pero ellos traían ya con un valor alto. Durante todo este proceso aparece una nueva clasificación social en América, es decir, nuevos estratos sociales. Y vamos a conocer. Tenemos en la élite, en la punta, es decir, en la cabeza, liderando, tenemos al rey ausente, es decir, el rey que estaba en España, en Europa. Luego tenemos a otro privilegiado como es el blanco colono, es decir, los españoles que vienen directamente desde Europa hasta América. En un estrato más bajo tenemos al blanco criollo, es decir, a los hijos de los españoles, pero que nacieron aquí en América. Ellos tenían los beneficios similares, pero de alguna manera entre el blanco colono y el blanco criollo no había tan buena relación, porque los blancos colonos consideraban al blanco criollo como menos intelectuales, como no tan inteligentes que ellos, solamente por haber nacido aquí en América. Luego tenemos a los mestizos, que es la mezcla o la combinación entre un indígena y un blanco colono. Y finalmente, un estrato que no eran esclavos, pero que sí eran explotados, los indígenas. La base de toda esta clasificación social eran los afrodescendientes. ¿Qué quiere decir? Los esclavos. Ellos no tenían ningún tipo de beneficio. Los indígenas podían tener días de descanso, un pago, propiedad privada y educación religiosa. Tenían estos beneficios de alguna manera. Sin embargo, los esclavos no tenían ningún tipo de beneficio. Eso ha sido el tema de hoy. Espero hayan podido entender. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.